pues también los que nos visitan, que no, tal vez estás aquí y no conoces al Señor, pues también bienvenidos y agradecido pues a Dios, ¿no? De que permita, de que podamos expresar y compartir por lo que Él pone en nuestros corazones y poder ser bendición, ayuda y poder, pues como decía el pastor, pues aplicar pues todo lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Y antes estaba pensando, cuando estaba cantando la familia de Edu, veía a sus niños y digo, oh, qué bonito, ¿verdad? ¿No? Ver a los niños ahí alabando a Dios, sin vergüenza, naturales, transparentes como son los niños, ¿no? Y digo, qué gozada, ¿no? Porque son el futuro de la iglesia, son, ¿no? La gente que viene detrás también pisando fuerte, ¿no? Esperamos, ¿no? Y seguramente que Dios en el futuro también lo va a usar. Y bueno, decía Pastor al principio, decía, ¿cuántos tienen problemas? Nos faltan manos para levantar, ¿no? Estamos, de verdad, estamos en un momento muy difícil, ¿no? A nivel mundial, tanto para la iglesia, para los cristianos, para la gente que no conoce a Dios. Es un momento muy complicado para todo el mundo, ¿no? Y si tuviéramos que nos hicieran una encuesta, una pregunta, de decir, ¿cómo definirías o cómo definiríamos el tiempo en el cual estamos ahora, ¿no? Bueno, ya llevamos un año metidos en ello. ¿Cuál es la palabra que estaba pensando el otro día que podría definir, ¿no? Este tiempo que vivimos? Pues la palabra yo creo que más se asemeja es, estamos en medio de una tormenta. Estamos en medio de una tormenta a nivel, como digo, mundial, estamos todos metidos ahí, creyentes, no creyentes, estamos en un momento muy difícil, ¿no? Para la humanidad, donde vemos que la maldad está avanzando a niveles como creo que nunca se ha visto en el mundo, ¿no? La maldad avanza, cada vez más corrupción en la política, hay mucha confusión, estaba pensando en todo esto a nivel mundial. Solo hay que entrar en las redes sociales y ver que parece que todo el mundo tiene la respuesta. 10 pasos para no sé qué. Ponte la vacuna, otros no te la pongas, esto no sé qué, mascarilla azul, mascarilla roja, mascarilla, y parece que, ¿no? Y eso trae mucha confusión porque hay mucha información, ¿no? Y mucha basura también, sobre todo, como digo, en las redes sociales, y yo veo a veces que muchas veces incluso hasta los cristianos, en vez de recurrir a la palabra de Dios, muchos buscan las salidas y las respuestas en YouTube, en gente que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Lo digo, es algo que yo creo que es así, porque hay mucha confusión, de repente todo el mundo, es muy fácil abrir una página, un vídeo, colgar vídeos y tal, y hay que tener cuidado, porque sabemos que nuestra guía de los cristianos, nuestra palabra suprema por encima de todo es la palabra de Dios. No son los hombres, aunque Dios usa a los cristianos entre nosotros, ¿no? Para compartirnos la palabra de Dios, pero es su palabra la que nos guía y la que nos va a ayudar a atravesar este momento difícil en el cual estamos todos metidos, todos estamos ahí. Y yo veo pues eso, un poco de peligro, ¿no? Sobre todo, como digo, las redes sociales, ¿no? Gente buscando respuestas en los hombres, en las páginas que hay ahí en las redes sociales y como digo, hay mucha confusión, ¿no? Y como estamos en medio de una tormenta, necesitamos, pienso yo, saber realmente qué hacer, ¿no? Que Dios nos da, no sé si decir la palabra estrategia, pero nos da maneras en las cuales un cristiano podemos atravesar momentos difíciles y nos vemos muchos ejemplos en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, muchos ejemplos de personas que vivieron temporadas y tiempos muy complicados de persecución. En el Nuevo Testamento vemos los cristianos eran perseguidos, en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, y vemos mucho tipo de, como decía, de tormenta, vamos a llamarlo así, dificultades, tiempos muy difíciles, ¿no? En los cuales de alguna manera debemos de tener una estrategia o una guía, ¿no? Es como los barcos cuando están en medio de las tormentas y quieren llegar a puerto, su guía mejor que tienen es el faro, ¿no? Y ellos ponen la mirada en el faro y siguen, ¿no? A pesar de las olas, de la niebla, y nosotros necesitamos, ¿no? Necesitamos saber cómo debemos de actuar como hijos de Dios,
¿no? Como al principio nos compartían, ¿no? No ser incrédulos, sino creer en Dios, que Dios tiene el control de todo esto. Esto no es algo que a Dios de repente le ha cogido por sorpresa y anda, ¿no? Sino que Dios tiene el control de todo esto y Él sabe, Él pone reyes y quita reyes, ¿no? Y Él tiene el control de todo, ¿no? Entonces nosotros, hay una parte en nuestra vida como cristianos que es de Dios, donde tenemos que rendir nuestras vidas a Dios, donde tenemos que confiar en Dios, donde tenemos que dejar que Dios obre, está claro, pero hay una parte que nos toca a nosotros. No todo, Dios espera que nosotros también reaccionemos, ¿no? Dios espera también que la parte nuestra, en todo entra una parte nuestra, ¿no? En la santificación, ¿ah? Hay una parte que nosotros debemos de poner, de apartarnos, ¿no? De la maldad. Tenemos que no mezclarnos con el mundo, ¿no? Y esa parte nos toca a nosotros. Entonces, yo lo que quería compartir con vosotros esta mañana es algunos versículos que vienen en la palabra de Dios donde Dios nos aconseja o nos dirige o nos enseña cómo podemos vivir, ¿no? Y no estoy diciendo 5 claves para poder vivir este tiempo que vivimos. No me gustan esas cosas, ¿no? 10 pasos para ser un hombre no sé qué y 5 pasos para, ¿no? Sino nos dan las claves, ¿no? Para poder afrontar, vivir este tiempo que nos toca vivir, donde hay mucho dolor, mucha tristeza, hay pérdidas de gente querida, de familiares, es muy duro, ¿no? Lo que estamos viviendo es duro, es muy duro, muy duro. Pero en medio de este tiempo, como hijos de Dios, podemos atravesar esta tormenta o estas dificultades de una manera que Dios agrada, ¿no? Y yo me gustaría empezar leyendo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Escribe Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Fijaros lo que dice el final del versículo, que usa bien la palabra de la verdad, ¿no? Y este versículo, a mí es un versículo que siempre ha estado muy presente en mi vida, ¿no? Como cristiano. Y aquí Pablo está diciendo a Timoteo, Dios nos está un poco tratando de transmitir, hay una parte que nos toca a nosotros, como decía antes, ¿no? Está diciendo, procura, ¿no? Presentarte delante de Dios, ¿no? Como un obrero, ¿no? Que no tiene de qué avergonzarse, ¿no? Y usa bien la palabra de verdad. Esa parte nos toca a nosotros. ¿Quién tiene que procurar presentarse delante de Dios de una manera correcta? Somos nosotros. Hay una parte de nosotros donde debemos de tratar de estar confiados en Dios, confiados en su palabra, donde debemos de entender que Dios es el que tiene el control, ¿no? Que debemos de tratar de estar limpios delante de Dios, ¿no? Está diciendo, está usando la palabra como un obrero, somos obreros de la obra de Dios, de la obra de Dios, somos siervos de Dios. Entonces, hay una parte que nos toca a nosotros. Yo no puedo estar en medio de esta situación que vivimos despistado o diciendo, o a lo mejor incluso pues, con muchas personas, ¿no? Que ponen más la confianza en los hombres, en la medicina, que sí, que Dios la usa, está claro, más que en Dios, ¿no? Y aquí está diciendo, procura, ¿no? Debemos nosotros intentar, procurar, hacer todo lo posible para cuando venimos delante de Dios cada día, estar aprobados, que Dios pueda decir, bien, buen siervo y fiel, bien, ¿no? Te veo que estás ahí buscando, te veo que estás descansando en mí, veo que estás confiando en mi palabra porque dice, y que usa bien, ¿el qué? La palabra de verdad, que la palabra de Dios la está usando como Dios nos aconseja, como Dios nos dice, que la palabra de Dios es luz en su caminar, que la palabra de Dios es lumbrera en su camino, que la palabra de Dios es su esperanza, que no busca consejo de los hombres, que no va a YouTube a buscar las respuestas en miles de predicaciones y cosas que digo que hay cosas muy buenas en las redes sociales, no digo que no, pero ojo con buscar las respuestas allí, porque aquí está diciendo que usa
¿no? Y si estamos en medio de una tormenta, más nos tiene que animar a buscar en la palabra de Dios. Porque, como digo, hay miles y miles de ejemplos de hombres de Dios, de profetas de Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento, donde ellos estuvieron metidos en situaciones muy, muy complicadas. Y ellos los ves cómo buscaban a Dios, cómo levantaban su mirada al cielo buscando las respuestas en Dios, ¿no? Y así debe ser con nosotros, ¿no? Para poder, ¿cómo? Vivir este tiempo en el cual estamos de una manera aprobados delante de Dios. No estar en medio de la tormenta, ahí hecho polvo, perdiendo la esperanza en Dios, no sabiendo qué hacer, dando bandazos de un lado para otro. Tal vez esto es así, tal vez tal, ¿no? Pero yo he escuchado ahí que este dice esto y aquel dice lo otro y tal, pero en medio de esto, ¿qué dice Dios? ¿Qué es lo que la palabra nos enseña? ¿Verdad? Y mira, fijar, en Santiago, me gustaría que me acompañara, es un versículo también muy importante, ¿no? Santiago capítulo 1, que habla de esto mismo también. Santiago 1, versículos del 2 al 5. Aquí también está la carta de Santiago, sabéis que se escribió a la iglesia donde estaban sufriendo persecución terrible. El grupo de cristianos estaban pasando un tiempo muy, muy, muy difícil, ¿no? Y estos primeros versículos está hablando de las pruebas. Está hablando de las pruebas, que Dios usa las pruebas, que Dios detrás de la prueba está tratando al pueblo de Dios. Y el consejo que Santiago le da a este grupo de cristianos es el siguiente, mira, versículo 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo es eso? No lo entiendes. ¿Cómo es eso de tener gozo, estar alegres, estar confiando en Dios, estar con gozo en medio de la prueba? Si vemos tristeza, si vemos dolor, si vemos que esto está muy complicado todo, ¿no? Si estamos viendo que hay, ¿no? que es complicada la situación en la cual vivimos, pero aquí está diciéndonos estar gozosos, no alegres de decir, no pasa nada, venga, vamos, como críos, ¿no? Como niños, ¿no? No pasa nada, venga, sino estando serios, buscando a Dios, pero en nosotros hay un gozo porque entendemos que Dios no tiene el control de todo ello. Dice, sabiendo, es importante esa palabra, tenemos que saber, aquí Santiago está dando por hecho que sabemos. ¿Por qué tenemos gozo en medio de la prueba? Porque sabemos, ¿no? El versículo 3 dice, sabiendo, sabemos, debemos de saber, debemos de buscar, debemos de leer la palabra de Dios, debemos de orar, debemos de buscar la dirección de Dios. Entonces, Dios nos revela cosas, Dios nos enseña, Dios, ¿no? nos guía. Entonces, está diciendo el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Que en medio de esta situación sabemos, ¿no? Sabemos que todo esto va a producir paciencia, Señor. Vamos a vivir día a día. Vamos a confiar en ti. Sé que tienes control. Sé que no me vas a dejar de las manos. Sé que tú estás conmigo. Sé que pase lo que pase, tu presencia me guiará hasta el final. Cuando sabemos estas cosas, podemos tener gozo en medio de la prueba. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y claro, para mí la clave es versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Aquí está hablando de sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Para atravesar la prueba, ¿no? Para poder vivir este tiempo que vivimos, para poder entender y saber que la paciencia produce, que la prueba produce paciencia, perdón, ¿no? Que tenemos que tener gozo en medio de la prueba. ¿Qué necesitamos? Necesitamos sabiduría de Dios. Y está diciendo, y tal vez, y yo me incluyo ahí, tal vez yo a veces no sé muy bien cómo hacer, a veces no sé cómo reaccionar, a veces, sabéis que bueno, yo estoy voluntario en la Cruz Roja y a veces yo no tengo palabras para animar a la gente que ha perdido familiares, ¿no? Gente mayor,
que no entienden, gente con 90 años no entiende lo que está pasando y a veces me faltan palabras porque no quiero darles una teoría filosófica de no, esto, no sé qué, no sé cuánto. No quiero tratar de transmitir una esperanza y a veces yo no puedo, no tengo palabras. Entonces, ¿cuál es la reacción lo que debemos de hacer? Está diciendo, si a alguno de nosotros, le falta sabiduría para poder vivir este tiempo, pídesela a Dios. Pídele a Dios, Dios, dame entendimiento. Ayúdame a entender los tiempos. Ayúdame a saber cómo está la iglesia hoy en día, en general hablamos. Cómo está el cristianismo en todo esto. Qué es lo que el mundo está... el enemigo también nos despista en medio de las tormentas, ¿no? Nos seduce, nos trae artimañas para que desviemos y tratemos de buscar soluciones en otro lado donde no es la palabra de Dios. Entonces, necesitamos, como dice Santiago, si nos falta la sabiduría, hay que pedírsela a Dios. Y Dios, que dice, la dará abundantemente, nos desbordará de sabiduría, ¿no? Para poder saber cómo podemos vivir este tiempo, ¿no? Como decía al principio, para poder vivir este tiempo de una manera que agrada a Dios, ¿no? Con sabiduría, sabiendo, buscando la palabra de Dios, estando en oración delante del Señor, para que Él nos enseñe, nos diga y podamos entender y no tengamos que, perdona, igual soy un poco repetitivo, que no tengamos que ir a las redes sociales a buscar teorías conspiratorias y historias raras, ¿no? Y la sabiduría de Dios nos lleva a Dios. La sabiduría de lo alto hace que mires al cielo, hace que miremos al cielo a su palabra, ¿verdad? Y esa es la manera un poco que el Señor nos enseña, ¿no? A poder atravesar pues, este tiempo que podemos vivir, que nos toca vivir a todos, ¿no? Y que Dios desea, ¿no? Que vivamos este tiempo, ¿no? De una manera pues, que traiga gloria y honra pues, a su vida y que podamos ser, en medio de tanta oscuridad, podamos ser luz, ¿no? Que la gente pueda ver, ¿no? Que los cristianos, ¿no? Tenemos algo diferente. No somos mejores, ¿eh? No somos mejores, pero tenemos a Cristo en nuestra vida, tenemos el Espíritu Santo en la vida y eso es lo que nos hace diferentes, nos hace vivir la tormenta o lo que estamos viviendo de una manera confiada en Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que el barco, el timón, lo lleva a Dios, lo lleva a Él. Y si Él ha dicho que nos va a llevar a la otra orilla, Él lo va a hacer. No nos va a dejar que el barco se hunda en medio del... Si Él tiene un propósito, lo va a llevar adelante, ¿verdad? Y claro, pues no sabemos muy bien cuánto tiempo va a durar todo esto, ¿no? No sabemos, nadie tiene respuesta, no se sabe si la vacuna va a ser la solución o no lo va a ser. O sea, por eso es importante poner la confianza en Dios. Entonces, la pregunta que yo me hago, ¿no? ¿Cuál es la actitud, ¿no? Que debemos de tener nosotros, ¿no? ¿Seguiremos confiando en Dios si esto se alarga? Si esto va para largo, si esto cada vez se pone más difícil, si al final tal vez la iglesia es perseguida en todo esto, porque la maldad va avanzando y yo creo, y si estoy confundido, de verdad, luego me lo decís algunos con libertad, el mundo, la política y el mundo en general tiene los ojos puestos sobre el cristianismo en este tiempo. Tienen los ojos puestos porque los cristianos son los que protestan contra el aborto, contra la ideología de género, contra la homosexualidad y contra un montón de movimientos antibíblicos, anti-Dios. Entonces, los ojos del diablo, ¿no? Del mundo están puestos. ¿Y si viene persecución? ¿Y si somos perseguidos? ¿Y si esto va peor, a peor, a peor? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir confiando en Dios? ¿No? ¿Vamos a seguir firmes en la roca, sabiendo que pase lo que pase, nuestro Señor está con nosotros? Y no nos dejará ni nos abandonará, ¿verdad? Y hay un ejemplo la verdad, muy bonito, ¿no? Que yo trataba un poco de tomarlo como una referencia, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que las tormentas que Dios usa en nuestra vida son de bendición también. Yo sé que esto igual alguno dirá, ¿cómo? Espérate, repite esto, a ver. Sí, las tormentas de Dios para el cristiano son bendición. ¿Por qué? Porque eso nos hace buscar más a Dios. ¿Verdad que cuando todo nos va bien, cuando hay dinero, bueno, estamos bien materialmente, hay una tendencia a nosotros
a relajarnos, ¿verdad? Por lo menos en mí. Pero cuando las cosas van mal, cuando la salud nos falla, cuando la economía falla, ¿no? Cuando las cosas se complican, estamos buscando a Dios, ¿verdad? Dios, y bueno, y venga, y Dios, ¿dónde estás? Y ayúdame, Señor, y lo vemos, ¿no? Lo vemos en la Biblia, la palabra de Dios. Tantos hombres de Dios, los salmos son algo precioso, como David, cuando estaban complicaciones, dificultades, él escribió los salmos algo precioso, ¿no? Y por eso Dios usa muchas veces, tiene que usar las dificultades para despertarnos a veces, ¿no? Y quién sabe si Dios está usando este tiempo también para despertar a la iglesia, para despertar a los cristianos, no sabemos, ¿no? Entonces es una muestra también, es una muestra también del amor de Dios, porque Dios disciplina a quien ama, ¿verdad? Y en la palabra de Dios bueno, como decía, hay una historia que yo quería coger un poco de referencia, y es la historia que vivió Habacuc. Así por encima, no vamos a leer, pero la historia de Habacuc es muy curiosa, porque Habacuc fue un profeta, pero él no habló al pueblo. Es una conversación de Habacuc con Dios. Y si veis un poco la historia, o leéis el libro, Habacuc empieza quejándose, ¿no? Por el trato de Dios, porque Dios iba a traer un juicio sobre el pueblo de Israel. Y en principio, pues Habacuc dice, hombre, tú que eres de ojos limpios, dice, ¿cómo puedes ver, cómo puedes hacer que los caldeos vengan sobre la tierra? Y ¿no? Que son gente peor incluso que los judíos y tal. Y vemos que es un libro un poco como, vamos a decir, como una queja santa. No sé si existe eso. Como una queja santa, ¿no? No en plan mal, Dios, no sé qué, sino decir, hombre, Dios, pues, ¿qué pasa? ¿No? Y cómo acaba la historia de Habacuc. Al principio él empieza ahí como una batalla, ¿no? Dialogando con Dios, pero ¿cómo acaba el libro cómo acaba Habacuc en el tercer capítulo? Alabando a Dios, alabando a Dios, ¿no? Y esa es un poco la idea, ¿no? De este tiempo, ¿no? Claro que hay cosas que nos molestan, ¿no? No estamos felices con lo que vivimos y hay veces hay quejas, no en el sentido malo, lo estoy diciendo, no, cosas que no entendemos, pero el propósito al final es que cuando acabe todo esto, como estemos como firmes, que acabemos como Habacuc, ¿no? Alabando a Dios. Habacuc al final escribe, en el capítulo 3 al final, escribe uno de los salmos, oración, salmo, yo me permito decir, más precioso, de los más preciosos que hay, ¿verdad?, en la palabra de Dios. ¿Sabéis lo de mira, si queréis lo leemos, los versículos, en Habacuc 3. Al final dice, con todo, el versículo 18, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, al cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. Unos versículos antes, versículo 17 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto es un hombre que, ¿no?, que empieza, ¿no?, mostrando queja delante de Dios, preguntando por qué Dios, por qué todo esto que estamos viviendo, y al final acaba diciendo, Señor, mira, y tener en cuenta que en aquellos tiempos el pueblo de Israel vivía de la agricultura y del ganado, o sea, era lo que había, no había otra cosa, pero está diciendo, mira, aunque falte todo esto, con todo yo me voy a gozar en Dios, ¿no? Y ojalá que nosotros, ¿no?, acabemos, ¿no?, o podamos entender y vivir de esta manera, ¿no?, sabiendo que aunque esto se alarga, aunque esto sea difícil y duro, ¿no?, con todo nos gozaremos en Dios, sabiendo que tiene control de todas estas cosas, ¿no?, de todos estos tiempos, ¿no? Y vamos a ir un poco más adelante. En la palabra de Dios, bueno, no vamos a tocarlo mucho, pero en la palabra de Dios hay dos tipos de pruebas, ¿no?, que Dios usa. Una que es la de corrección, disciplina, nuestra vida, ¿no?, donde Él tiene que ver con causa de nuestro pecado muchas veces, y hay ejemplos, ¿no?, claro, en
un ejemplo clarísimo es la vida de Jonás, ¿no? Jonás era una persona rebelde, rebelde, desobediente, como ninguno, ¿no? Y vemos un poco la historia de la tormenta, como él se ve envuelto en una tormenta, ¿no? Por causa de su desobediencia. Y ahí vemos como Dios muestra su soberanía en medio de la tormenta, como Él manda a la tormenta, como Él manda al gran pez, ¿no? Como Él tiene control de todo, ¿no? Para tratar la vida de Jonás. Y es un ejemplo muy, muy curioso, porque vemos como Jonás, en medio de la tormenta, ¿qué es lo que está haciendo él? Durmiendo. Imaginaos, durmiendo, en medio de una tormenta que dice que golpeaban las olas, que casi, o sea, destruyen el barco, y gente que no conocían a Dios clamando a dioses falsos, clamando a Dios, y Jonás, que era el que, ¿no?, de alguna manera tenía a Dios de su parte, él estaba dormido, tuvieron que despertarlo. Imaginaros, ¿no? Este hombre, ¿no? Es un hombre muy curioso, la verdad que la historia de Jonás es muy curiosa. Y este tipo digamos, de tiempos, de tormenta, Dios las usa, ¿no?, para corregir nuestra vida, ¿no? Para que podamos darnos cuenta en qué situación estamos. Cuando Dios cierra puertas en nuestra vida es para protegernos, ¿no? Cuando Dios a veces trata nuestra vida, pues nos disciplina, ¿no? Para que podamos ver, ¿no?, que hay algo en nosotros, o muchas cosas en nosotros, pues que no están correctas, ¿no? Y el ejemplo también curioso curioso lo digo porque no debemos de seguir su ejemplo, es el de Faraón también, ¿no? Dios trajo las plagas por su causa de su pecado, porque él no dejaba que el pueblo de Israel saliera de Egipto, ¿no? Y es curioso porque a pesar de todo lo que él sufrió, de lo que Egipto sufrió, el pueblo de Egipto, a Faraón no aprendía la lección. Y una y otra vez Dios tenía que mandar plagas para que él pudiera aprender al final lo que estaba pasando. Y yo pensaba, muchos cristianos viven constantemente en tormenta, siempre están en tormentas, en pruebas. Y pregunta, ¿qué tal estás? Pues estamos en una prueba, ahí estamos, no sé qué, estamos ahí, pero ¿qué significa estás ahí? ¿Estás qué? ¿Estás bien? ¿Estás mal? Bueno, ahí estamos, no sé qué. Y siempre están pasando pruebas. ¿Por qué? Porque yo he vivido tiempos así también, porque no aprendemos la lección. Dios nos está diciendo, mira, trata esto en tu vida. Hay que tratar esto, tienes que abrir los ojos y verlo. Pero como no aprendemos, Dios manda tormenta. Y manda. Y así le pasó, pues, al faraón. No aprendía con la primera plaga, segunda, tercera, cuarta. Y hasta que al final ya, por cabezonería Pero así pasa con muchos cristianos. Siempre están en tormenta, siempre están pasándolo mal, siempre, nunca los ves ahí con gozo de, sí, victoria, mira, Dios me ha bendecido. Qué bien, gloria a Dios. Siempre están, bueno, ahí estamos y tal, pasándolo mal, es que no sé qué. Y es curioso, ¿no? Pues, por eso Dios nos pone, pues, esos ejemplos, ¿no? Y yo, para ir un poco resumiendo, ¿no? Hay otro tipo de tormenta, la corrección, y hay una tormenta que es la que yo quería compartir con unos versículos, ¿no? La tormenta de perfección o santificación, que esa tiene que ver con los hijos de Dios, ¿no? Podemos leer en Marcos capítulo 6, el ejemplo. Capítulo 6, versículo 45. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Besaida, en la otra ribera, entre tanto que él se despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino ellos, andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Y viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, no temáis.
y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Versículo 52 es clave. Porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones, ¿verdad? En Juan capítulo 6, versículo 15, perdón, la misma tormenta dice, versículo 15 dice, esto para que veamos un poco el contexto, ¿no? Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él porque le querían hacer rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y después, versículo 16, entran en la tormenta. Esa es la misma tormenta que habla de Marcos, la misma. Entonces, el versículo 45 dice que Jesús, en la versión original, dice que él los forzó. Él los obligó, por decirlo así, a entrar en la barca. No fue una invitación, fue un forzar a que subieran a la barca. Y claro, si leemos estos dos versículos, podemos entender que había un problema en la vida de los discípulos, ¿no? Jesús los metió en una tormenta, ¿verdad? Pero el versículo 52 nos da la clave. ¿Por qué? Porque no habían entendido todavía los milagros que habían acabado de hacer Jesús de los panes y porque sus corazones estaban endurecidos. Y en Juan dice, porque la gente quisieron hacer rey a Jesús. Y yo me pregunto, yo no digo que esto sea así, pero yo me hago la pregunta, ¿y si a lo mejor a los discípulos les hacía gracia eso de que a Jesús le hicieran rey? Puede ser que sí. Y dije, hombre, pues si a Jesús le hacen rey, nosotros seremos el conde, el vizconde, el marqués, y vamos a vivir de maravilla y va a hacer esto a tope en un palacio y el pueblo nos va a seguir y va a ser toda una maravilla, no sé qué, no sé cuánto. Y Jesús dice, uy, mira cómo están estos, esto no están entendiendo nada, ¿no? Y en Marcos dice, pues acababa de Jesús multiplicar los panes y los peces y no habían entendido nada, o sea, se habían quedado igual, bueno, pues sí, ¿no? Y incluso dice que sus corazones estaban duros. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros eso, no? Dios está haciendo milagros en medio de nosotros, ¿sí o no? Sí, está haciendo milagros, está abriendo puertas, está trayendo gente, está acercando gente a nosotros por medio de los alimentos, vamos a decir, está trayendo gente nueva que no hemos visto nunca, está abriendo puertas sin hacer nada, sin mover un dedo, sin forzar nada, sin hablar con nadie. Dios está haciendo milagros entre nosotros. Ahora el problema es si no entendemos los milagros de Dios, si eso no, al final no nos ablanda los corazones, si eso al final no nos hace ver a Dios y quebrantar nuestro corazón, ¿no? Como los discípulos, ¿no? Y Dios al final tiene que hacer que tratar nuestra vida por amor y meternos en la tormenta. Porque está diciendo, en la original dice, y Jesús los forzó a entrar en la barca, para que pudieran verse en un punto de dificultad y tuvieran que al final decir, clamar a Dios, ¿no? Para poder quebrantar sus corazones y ver que la salida, que nuestra esperanza está en puesto Dios, que si salimos de esta, que vamos a salir, pase lo que pase, está en Dios, ¿sabes? Que está en Dios, ¿no? Pero tenemos que entender los milagros, tenemos que ver cada día que vivimos, y esto es algo claro, sus misericordias son nuevas cada día. Y debemos de vivir día a día como un regalo de Dios, de su gracia, porque yo sé que estáis conscientes de esto, porque vemos que mucha gente muere cada día. Yo en una semana se han muerto 3 personas cercanas, en una semana, o sea, y gente hospitalizada, bueno, no vamos a contar, y yo ahora decidí en el 2021, al principio, vivir día a día. Cada día sus misericordias son nuevas. Y hoy, ¿qué es lo que Dios trae a mi vida? Y mañana, si me levanto, gloria a Dios, y gracias a Dios, porque un día más. Y pasado, y así vivir día a día. Y eso es un milagro para mí, y para ti, para nosotros. Y cada día poder vivir un día más es otro milagro de Dios. Que no nos pase, ¿no? Como los discípulos, que no, al final no entendían, sus corazones estaban, vale, bien, sí, qué bien, sí, pero
pero no había un cambio real en su vida, ¿no? Claro, y estar en la voluntad de Dios, eso lo sabemos, no hace falta que lo explique yo, no nos libra de estar en pruebas. Estamos metidos en la tormenta, tanto los cristianos como los que no lo son. No nos garantiza que vayamos a ser librados, ¿no? Como los demás, caemos enfermos, nos afecta igual que los demás, la economía, toda la situación general, nos infectamos como los demás, ¿no? No como estos que salen ahí, ¿no? En las redes sociales, que no pasa nada, no sé qué, no pasa nada. Se infectan igual los hermanos, los hijos de Dios. No nos libra, pero sí nos garantiza que si estamos en la voluntad de Dios, pasaremos la prueba con gozo, pasaremos la prueba con propósito, entenderemos el plan de Dios, podremos, porque Jesús también estaba en la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero eso no lo libró de pasar situaciones difíciles, eso no le libró de que lo crucificaran, eso no lo libró de que lo insultaran, de que blasfemaran su nombre, de que le escupieran, y él estaba en la voluntad de Dios, pero eso no lo libró a él, y nosotros somos igual. Aunque estemos en la voluntad de Dios, vamos a pasar situaciones difíciles. No nos libra, pero la diferencia con todo esto que estoy tratando de compartir es vivirlo con un propósito. Saber que hay un propósito detrás de esto, ¿no? Y el propósito lo encontraremos en la medida que busquemos a Dios en la oración y en su palabra, ¿verdad? Bueno, ahí el ejemplo de, mira, vamos a leer un versículo, estamos acabando ya, en Habacuc 3:2. Estamos ya terminando. Este es Habacuc, claro, si podéis leer el libro, son 3 capítulos, pero es muy interesante. Es un profeta de Dios, ¿no? Que, como decíamos, empieza el libro quejando, un poco ahí como batallando con Dios, dialogando, y hemos leído el Salmo como al final a la conclusión que él llega, y ese versículo, estaréis de acuerdo conmigo que es precioso, ¿verdad? A mí me llena de ánimo y de seguir buscando a Dios todos juntos, ¿no? Dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y he temido. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Fíjate, en medio de los tiempos, del tiempo que vivimos tan complicado, Habacuc llega a esta conclusión, que yo creo que es la conclusión a la que Dios quiere que todos lleguemos, estar en un mismo sentir. Aviva tu obra en medio de estos tiempos. Y puedes decir, pero espérate, a ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo Dios va a vivir con tanta confusión, con tanto? Sí, Dios puede. Y repito, y en la palabra de Dios encontramos muchos ejemplos de tiempos muy difíciles para el pueblo de Dios, pero aún en medio de eso, Dios estaba tratando su vida, avivando los corazones, teniendo remanentes, 7.000 no doblaban las rodillas delante de Baal. Y Habacuc, qué bonito, de verdad, de decir, aviva nuestros corazones, aviva la iglesia en medio de estos tiempos. Aunque sean difíciles, avívanos, llénanos de esperanza, llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos de gozo, ¿verdad? Pero ¿cuál es la manera? Pues rindiéndonos delante de su palabra, ¿no? Rindiéndonos delante de su soberanía. Porque aquí acabo ya en el versículo 48 de Marcos. Ojalá que no nos pase esto, ¿verdad? Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quiso adelantarse. Necesitamos una cosa, remar menos, no de remar, de centro de remar, remar menos y orar más. Porque esto es una realidad. Clamamos a Dios cuando ya no podemos más. Cuando ya no los remos, ya los brazos ya están cansados, ya no podemos más. Y entonces decimos, oh Dios, ayúdame, deja los remos, deja de luchar contra viento y marea,
deja de remar, de esforzarte por tu fuerza, de encontrar la salida, la solución en otras cosas que no tienen nada que ver con Dios. Deja de remar. Aquí dice que Jesús se les presentó cuando ya estaban rendidos, fatiga sobre fatiga. Tener en cuenta que era por la noche. Habían tenido todo el día duro, multiplicación de los peces, los panes, un día. Por la noche Dios, Jesús, les mete en la barca, están toda la noche remando, peleando entre ellos. Venga, pues ahora sube las velas, baja las velas, rema para la derecha, a la izquierda, venga, vamos a echar el peso, vamos a ver así, para la derecha, para la izquierda. Y después de probarlo todo, claman a Dios, claman a Dios. Y yo creo que no es el propósito, ¿no? Para nuestra vida. No creo que sea este el plan de Dios. Creo que Dios, el propósito suyo es que atravesemos estos tiempos, confiando en Dios. Que dejemos los remos, las estrategias, nuestra sabiduría personal, nuestro entendimiento, nuestros años muchas veces, nuestro propio entendimiento de las cosas y vayamos a la palabra de Dios. Y entonces es cuando las olas se calman, ¿no? Y ahí viene la calma y la paz sobre nuestras vidas. Y como decía, ¿no? El ejemplo para mí claro y precioso es el profeta Habacuc, ¿no? Como empieza él, ahí un poco con Dios, pero al final dice, aviva tu obra en el tiempo. Y como obra yo entiendo la iglesia y la obra de Dios en mi vida. Lo entiendo de dos maneras. Y yo creo que es eso lo que Dios quiere hacer en medio de esto. Avivarnos, llenarnos, que formemos una piña delante de Dios y podamos buscar a Dios y atravesar este tiempo juntos, sabiendo que nuestro Dios es soberano. Y esto es un poco lo que yo quería compartir, ¿no? Que podamos atravesar esta tormenta, este tiempo tan difícil para todo el mundo, de una manera digna, presentándonos delante de Dios como gente aprobada, con confianza. Señor, tal vez yo sé que he fallado, yo sé que a veces me falta la fe, como decían al principio, a veces soy incrédulo, si es verdad, pero Dios, yo me rindo delante de ti, porque yo lo que me importa es estar aprobado delante de ti. No quiero avergonzarme, no sentir vergüenza porque he dudado, porque estoy con los remos, y cuando ya no puedo más, oh Señor, ahora sí, venga. No, yo no quiero eso. Yo quiero que Dios tome el control y yo sé que lo tiene. Y eso es un poco lo que yo quería compartir esta mañana con vosotros, pero pues que nos sirva para seguir adelante en este tiempo que vivimos y que Dios nos llene de su Espíritu Santo y avive nuestras vidas. Bendiciones.